pues obviamente el 27 de este mes, pues usted encabezará la marcha, ayer lo anunció, y bueno, cientos de migrantes que viven en los Estados Unidos y que tienen documentos de manera legal, pues asistirán a acompañarle para que esto pues siga adelante, sobre todo porque ellos han sido los más afectados, porque no ha habido una coordinación de la Cancillería que encabeza Marcelo Ebrard y por supuesto Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, en el sentido de que no logran tener sus credenciales para votar. Por ellos están a favor de que haya el voto electrónico, porque eso beneficiaría mucho. Y bueno, haciendo un recuento del INE, pues presidente, ¿cuánto cuesta el voto en el mundo? Voy a tardar un poquito, pero yo creo que es muy necesario hacerlo enfático. En Brasil, por cada voto emitido por cada persona cuesta $12.73. Una campaña cuesta 1.920 millones de dólares y la población que asiste a votar son 150 millones de personas. En México, en el 2012, a los que pagamos impuestos, nos cuesta $25 por voto. La campaña fue de 1.923 millones de dólares para una población de 76 millones de personas. En Francia, cada voto cuesta $1.88. La campaña para elección presidencial, 97 millones de dólares, con una población de 52 millones de personas. En los Estados Unidos, la más barata, $11.67, con una campaña de 2.657 millones de dólares y con una población de 227 millones de personas. En tanto, en Rusia, 0.44 dólares, con una campaña de 48 millones de dólares y con una población de 113 millones de dólares. En ese sentido, presidente, hay un grave problema con los institutos electorales de los 31 estados, hoy 32 con la capital de la República, porque sin exagerar, el Instituto Estatal del Estado de Oaxaca, pues pareciera que la cuestión de democracia pues no existe para los migrantes, porque dentro de sus estatutos el Instituto Electoral de Oaxaca le prohíbe rotundamente a los migrantes que voten y que sean votados por el simple hecho de que no viven en sus comunidades. Esos migrantes que hoy están fuera del país se fueron por necesidad y tienen la más información necesaria de cómo están sus comunidades, qué padecen sus comunidades, qué requieren sus comunidades, qué enfermedades padecen y toda la corrupción que se maneja de estos institutos, presidente. Y ahí yo creo que si va a haber una reforma a la cuestión electoral, sí sería necesario que desaparezcan los institutos electorales del interior de la República, los 31, ya que ahí se fraguan los fraudes tanto en municipios como en los estados. Y aquí es reprobable rotundamente que esta gente, los migrantes, pues no puedan participar. Yo no sé qué opinión le merece, porque pareciera que los migrantes, el hecho de que se hayan ido, pues ya dejan de ser mexicanos, y no, porque ellos son más patriotas que nunca cuando están fuera de nuestro país. Y en ese sentido, presidente, me di un recorrido por ahí, por Oaxapan de León y Zapotitlán, Palmas, Oaxaca, que por cierto le dicen que ojalá pudiera usted asistir, porque no ha ido en 4 años de su gobierno. Usted viaja mucho a Oaxaca y por supuesto pues son habitantes que usted lo sabe, pues hablan el mixteco y también se encuentran pues con muchas carencias aún, presidente. Y en ese sentido también le piden, sé que no es su facultad porque usted es el jefe del Ejecutivo, le piden que intervengan o las autoridades correspondientes, porque el expresidente Artemio Cruz Martínez, junto con su síndico Daniel López Soriano, desviaron 10 millones de pesos
En facturas falsas inflaron costos de obras y demás ilícitos, atropellando por supuesto a sus gobernados, que en gran parte son personas de origen indígena. Entonces, pues yo no sé cuál es su reflexión, presidente, con el tema de los institutos electorales del interior de la República, que, como le vuelvo a reiterar, pues ahí se fraguan muchos fraudes con respecto a alcaldías e incluso a las gubernaturas. Sí, pues vamos a seguir insistiendo en que se apruebe la reforma electoral que contempla lo que tú estás exponiendo, el que no se gaste mucho, el que no haya diputados plurinominales, que solo haya diputados electos de manera directa por los ciudadanos, que en vez de 500 diputados sean 300, que se pueda aplicar el voto electrónico, que se garantice que voten todos los mexicanos que trabajan, viven en el extranjero, que haya un solo organismo nacional electoral para que haya ahorros, porque no solo son los 25,000 millones de pesos que se destinan al INE nacional, sino que hay además 32 órganos, uno por estado, que hacen lo mismo. Estamos planteando también que no sean los partidos los que elijan a los consejeros, a los magistrados electorales, sino que sea la gente, el pueblo, en elecciones abiertas, libres. Nada más que hay mucha desinformación en esto, mucha desinformación, al grado de que los que supuestamente están más informados tienen hasta carteles en sus casas: el INE no se toca. Pero en fin, porque no es que defiendan al INE, lo que quieren es seguir teniendo un instrumento que les permita hacer fraudes electorales para conservar los privilegios de la oligarquía conservadora y corrupta que ha dominado México durante mucho tiempo. Ese es el fondo del asunto. Y como esa oligarquía conservadora, corrupta, racista, clasista, tiene también el control de todos los medios de información, pues manipulan. Porque, como decía Goebbels, el propagandista de Hitler, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces hay todo ese movimiento de desinformación. Les debería dar pena de que participen en algo que no corresponde a lo que ellos piensan. Si están buscando defender la democracia, pues marchar en contra de una reforma para que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades, pues es hacer exactamente lo opuesto, es apoyar a la antidemocracia. Tan es así que por eso participa el Bester Gordillo y Roberto Madrazo y Vicente Fox y Chong y puras finísimas personas.
todos vinculados con fraudes electorales, puros mapaches electorales, pero además confesos. Fox lo presume, que él participó en el fraude del 2006 para que yo no llegara a la presidencia, porque yo era un peligro para México. Acaba de decir hace poco que está arrepentido de no haber continuado con el desafuero que me tenía en un puño, como la paloma. ¿Qué quieres? ¿Que viva o que muera? Así. Entonces, vamos a seguir, porque cuando se lucha por una causa justa, uno debe ser perseverante y no rendirse, incluso hasta siendo pocos, cuando la causa es justa. Así lo hicimos durante mucho tiempo. Éramos minoría, pero como la causa valía la pena, porque era establecer una auténtica democracia y acabar con la simulación antidemocrática que imperaba, pues luchamos y luchamos y luchamos, y nos dieron un fraude y muchos se desilusionaron, otros siguieron, y fuimos la segunda vez y de nuevo fraude. La primera descarada, porque rellenaron las urnas, falsificaron las actas, no quisieron que se contaran los votos. Todos esos intelectuales orgánicos que marcharon avalaron el fraude. Supuestamente la diferencia fue de 0.5. Dos votos por casilla. Y se pedía que se contara, no quisieron. Y hay pruebas, pero muchísimas. El mismo Fox diciendo claro que participé, claro que cargué los dados. Llamadas telefónicas de el que era secretario de Comunicaciones, Cerizola, el que hablaba de los patos allá del aeropuerto, Pedro Cerizola, con el que era gobernador de Hidalgo, digo de Tamaulipas, Eugenio Hernández, diciéndole muchas gracias por el apoyo, te pasaste, y ja, 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 ja. El secretario de Gobierno de Guanajuato reúne a todos los delegados federales y les dice a los delegados de las dependencias del gobierno federal: ustedes van a hacer aquí lo que nosotros decidamos, porque Calderón es presidente por nosotros, porque nosotros aquí le aportamos 300,000 votos falsos. Se supone que la diferencia oficial eran 240,000. Entonces está grabado el señor
y lo publicó, y ahí está, el periódico AM de Guanajuato. Entonces, pruebas todas. Y luego el fraude del 12, ahí fue dinero. Las tarjetas. ¿Y cuál fue la decisión de las autoridades electorales ante nuestras impugnaciones? Que el candidato Peña no había rebasado los topes de campaña, que los que habíamos rebasado los topes de campaña éramos nosotros. Nosotros nos acusaron de eso. Luego viene el escándalo de Odebrecht, por el que está en la cárcel el que era director de Pemex. Y aparece, además están las pruebas de que utilizaron dinero para la campaña del entonces candidato a la presidencia del PRI. Entonces son los mismos que se oponen porque no dejan de soñar en que van a regresar por sus fueros y que pues con dinero, con los medios y con el órgano electoral pueden hacer un fraude y volverse a imponer. Va a ser muy difícil, muy difícil, porque aunque se quedara el INE como está, la mayoría de la gente está a favor de la democracia. Entonces vamos a continuar insistiendo. Y lo del voto electrónico, para el caso de los paisanos. Eso es vital, presidente, sí, porque lo vamos a llevar a la ley secundaria, porque si no aprueban, esto lo vengo diciendo, un escritor no debe de repetirse, pero un dirigente tiene que estar repitiendo, porque su labor es de concientización. Estamos hablando de la desinformación que existe. Entonces tenemos que repetir y repetir y repetir. Hace falta. Entonces, para reformar la Constitución, que esto tampoco se sabía, porque no les convenía informarle al pueblo. Bueno, quitaron hasta la materia de civismo y desde luego la ética y la historia la redujeron a lo mínimo. Ya no aparecía Hidalgo, ya no aparecía Morelos, a Juárez hasta lo sacaron de Los Pinos. Y si la historia es la maestra de la vida y si no sabemos de dónde venimos, si es un gran orgullo nuestra historia. Es un país con una historia que ya quisieran otros. Díganme en qué país del mundo o cuáles son los países del mundo en donde tienen a un Hidalgo, en donde tienen a un Morelos, en donde tienen a un Juárez, en donde tienen a un Madero, en donde tienen a un Zapata, en donde tienen a un Villa, en donde tienen a un Ricardo Flores Magón, en donde tienen a un Lázaro Cárdenas. ¿Dónde?
era el fin de la historia. No, eso es anacrónico, eso de la soberanía es un atraso. Hay que pensar en las nuevas políticas públicas. Y metieron a muchos, los encajonaron con eso para que nos olvidáramos de lo esencial, de lo fundamental. Entonces, vamos a continuar. Decir, si es una reforma constitucional, se necesitan 334 votos de los 500. Entonces, la unión del PRI y el PAN pues impide que se lleve a cabo la reforma constitucional. Entonces, de todas maneras, no es que ya se va a resolver así tan fácilmente, ¿no? Hay que debatir más, porque es enseñanza. Por ejemplo, una lección importantísima. Ojalá y consigas dos videos. Uno de Krause, antes de la elección del 2018, porque no son tontos, son conservadores y corruptos, pero no son tontos. Es un video en donde dice: divide tu voto, vota si quieres por un candidato a presidente, pero no votes por el mismo partido, ¿sí?, de presidente para diputado, para que haya un contrapeso, un plan con maña, para que si yo ganaba, pues estuviese yo atado de pies y manos, como sucede en otras partes. Imagínense, el presidente del Perú lleva creo que un año, 3 juicios políticos. Uno, acusándolo de estar mal de sus facultades, de loco. Otro, acusándolo de delincuencia. Y este último, ya, el extremo, de que se corre el riesgo con él de darle la salida, de que pueda darle la salida al mar a Bolivia. Y como no tiene mayoría, pues ahí está, sin poder hacer nada. Y a el conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país, porque a ellos lo que les interesa son sus privilegios y sobre todo el privilegio de mandar, y más en este caso que lo consideran pues de la sierra. Se le añade el racismo. Entonces, no lo quieren. Bueno, pero esto es Krause. Y Aguilar Camín, búsquenlo también. Cuando me dice que soy un tonto, me dice más fuerte, pero
no vayan a poner el pi, no lo dejan. Pon los dos, porque lo que están planteando es lo mismo, es el Congreso. Entonces, ¿yo qué? Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren 2/3 partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante. ¿Tienes ahí ya las dos? A ver.